Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema, herramientas para jóvenes ministros. Estamos ubicados en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Estos domingos que el Señor nos ha concedido, ya vimos la definición, nuestra definición. La definición es la ciencia y el arte de interpretar los textos para darle sentido. Ya habíamos establecido esto. Ya justificamos también la importancia de tener una correcta interpretación. Ya vimos la importancia de que el cristiano conozca su Biblia, la importancia de tener una correcta interpretación. Ya vimos también los factores que coadyuvan a una correcta interpretación. Dentro de ellos los resumimos en tener fe y una buena disposición. Tener fe y disposición. Fe, la fe salvadora en Cristo Jesús para salvación nuestra, la regeneración, que se llama también, o haber tenido ese encuentro con el Señor, pues de lo contrario, aún estamos nosotros con una mente carnal, y nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras que una mente carnal no se sujeta a Dios, ni tampoco no puede sujetarse al Señor. Van a ver cosas profundas, va a entender de poesía y va a entender de algunos proverbios antiguos, pero ya profundizar en ciertos aspectos ya no va a ser posible. Por eso mismo, porque carece de la gente que inspiró las Sagradas Escrituras, el mismo Espíritu Santo. Ya vimos también de que tenemos que tener fe en que es la palabra de Dios. Tenemos que tener fe en que puede entenderse las Sagradas Escrituras. Pero también tenemos que tener una disposición de oración, buscarla en oración. Tenemos que tener una disposición a tener una vida consagrada, una disposición a escudriñar las Sagradas Escrituras, a profundizar en ellas, a quedarnos allí en ese versículo para recibir esa riqueza espiritual. Y hace 8 días mencionamos la primera regla de interpretación. Y la primera regla de interpretación nos hablaba de que debemos considerar que la Biblia es la revelación de Dios al hombre, completa y necesaria para amarle y temerle. La Biblia es la revelación completa, la revelación de Dios completa para el hombre, la necesaria para el hombre. Y ya vimos algunas citas bíblicas como la misma Biblia se protege a sí misma. Apocalipsis 22, 18 al 19, por ejemplo. ¿Se recuerda usted que lo leímos? Todo aquel que le quita también será quitado su parte del libro de la vida. Y todo aquel que le añade, va a ser añadidas estas plagas también. Allá en Deuteronomio 4:2 nos dice también que no debemos de añadirle a la palabra de Dios. Proverbios 36, de la misma forma, no le añadas a sus palabras para que no te reprenda. Entonces la misma Biblia se protege a sí misma. Y quiero darle esto. Cuando me lanzaron este reto de hablar sobre este tema, lo que se me había dicho fue que según lo que Dios te ha ayudado, porque no podemos condenar a los jóvenes, me dijeron, de que ellos mismos, ya que si yo mismo me forjé, pues entonces lo que el Señor me ha concedido, ¿por qué no aportarlo? Entonces lo que empecé a hacer, pues todas las reglas, empecé a agrupar lo que en mi escasísima experiencia, no puedo compararme con siervos de Dios con vastísima sabiduría y experiencia, pero lo que me ha ayudado. Y esta primera regla, mis amados hermanos, debemos de tenerla. Siempre, entonces después de agruparlas, me fui a buscar otros autores
para comparar con otros autores. Algunos autores pues confirmaron algunos principios, pero hubo algo raro. La mayoría de autores que consideré que fui a hablar no tienen esta regla. Y yo pienso que esta regla debe ser primera. La Biblia debe ser considerada, es decir, la Biblia es la revelación de Dios que está completa y que es necesario para nosotros, para temerlo. No es el todo de Dios. La Biblia no es el todo de Dios, pero sí es lo necesario para nosotros. Y quiero explicarle esto porque un joven me hizo esa pregunta hace 8 días. No es el todo de Dios porque no todo reveló Dios. No todo el Señor dio a conocer de sí mismo. Por ejemplo, en en Apocalipsis a Juan se le dijo: no lo escribas. No. Vieron cosas entonces que él no escribió. Todavía se quedó que el Señor no quiso revelarse, no quiso revelar ciertos datos. Entonces, ¿cómo voy a encuadrar a Dios en los 66 libros? Si dice que los cielos no pueden contenerlo, el firmamento no puede sostener al Señor. Así de que no podemos conceptualizar a Dios. Conceptualizar es poner límites, es fijar límites. Entonces a Dios no podemos fijarle límites. Él es inmenso, Él es grande. Vamos a tener toda la eternidad para pretender conocer al Señor, para conocer al Señor, para ver más de su belleza, más de Él. Apocalipsis nos habla también acerca de: yo les haré columna en el templo de mi Dios. Apocalipsis 3:10 dice que Él nos habría de dar hacer columnas, y va a poner sobre nosotros el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Cuál será ese nombre nuevo? Y mi nombre nuevo. O sea que va a haber una revelación más allá para nosotros. Hay 3 pasos y quiero hacer énfasis en esto. Existen 3 pasos en las Sagradas Escrituras, es decir, para que tenga el efecto de nosotros, para que llegue a nosotros como tal. Existen 3 palabras que, por el amor de Dios, no vaya usted a confundir. Hace poco tiempo escuché a un hermano en una reunión de ancianos y predicadores. Esa es una solemnidad. Yo temblaría al hablar delante de estos hermanos. Y un hermano dijo lo siguiente: usted puede tener su bosquejo, lo puede guardar, al cabo del tiempo usted lo puede sacar, y ahora con más inspiración. Más inspiración. Existen 3 palabras que, por el amor de Dios, si el Señor le concede un ministerio acá, sepa diferenciarlas. Tenemos que saber diferenciar. Si el Señor le concede un ministerio público dentro de las hermanas, incluso con los niños, allí con mayor importancia, tenemos que saber diferenciarlas. No tengo el marcador, no sé dónde estará, sé de que no lo voy a anotar, pero la primera palabra es revelación. La revelación de las Sagradas Escrituras. La revelación, le voy a dar esta definición que el Señor me concedió anotar acá: es la manifestación de Dios basada en su gracia, por amor a su nombre y para su gloria, mediante la cual Él se da a conocer al hombre. Es la revelación de Dios. La palabra revelación, apocaliptos en el griego, apocaliptos. De allí proviene nuestra palabra para el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Y apocaliptos es discorrer el velo. Se quita la cortina, dejar al descubierto algo, es discorrer el velo. Entonces Dios llega un momento donde Él decide darse a conocer al hombre. ¿Sabe cuál es el peor castigo para una sociedad o para el hombre? El peor castigo sería el que el Señor no se dé a conocer a Él. Que el Señor no se dé a conocer al hombre. Porque si el Señor decide esconderse en su soberanía, si el Señor decide esconderse, de allí
De allí vienen todos los pecados. Romanos capítulo 1, lea, 18 al 32. Dice que como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó. En el original, esta entregó da la idea de una sentencia judicial. Es decir, quedan abandonados a su suerte. Quedaron abandonados. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los abandonó, Dios los entregó. No quiere decir que Dios hace pecadores, sino que Dios los entregó a su necio corazón. Así de que la revelación entonces es la manifestación de Dios, pero está basada en su gracia, por amor a su nombre y para su gloria, porque no se centra en el hombre. La salvación no se centra en el hombre. El plan de Dios no se centra en nosotros, se centra en Él. Es por su amor, es para su gloria. Esa patraña, un predicador guatemalteco que dijo: Dios prefirió a morir por ti a quedarse a vivir sin ti. Bien romántico suena, pero el centro no es el hombre. El centro de todo es Dios. Él se lleva toda la gloria. Si vamos a hablar en términos humanos, todos los aplausos son para Él, no es para nosotros. Así de que Dios decide revelarse, discorrer el velo y manifestarse a los hombres, a su criatura, y esto lo hace basado en su gracia, por amor a su nombre y para su gloria, y mediante ese acto, mediante esa manifestación o esa disposición, el Señor se da a conocer al hombre. Y a partir de allí tenemos la revelación general. La revelación general se da cuando el Señor se da a conocer a través de la naturaleza. Romanos capítulo 1 también. Porque dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Dicen los salmos, porque un día declara a otro día. Dice, el firmamento, cuando veo los cielos, el firmamento anuncia las obras de tus manos. Malaquías leemos, porque desde donde se pone el sol hasta donde se oculta, es grande mi nombre entre las naciones. Porque desde donde se pone el sol hasta donde se oculta, es decir, de un punto de la tierra hasta el otro punto de la tierra, es grande el nombre del Señor. Cuando leo eso, yo puedo pensar a los mayas, puedo pensar en los aztecas, puedo pensar en ellos. Ellos no se quedaron sin testimonio, ellos tuvieron un testimonio. Ahí hubieron unos grandes evangelistas que lógicamente no son reconocidos como tal, pero fueron grandes testimonios que tuvieron ellos. Pero ellos decidieron adorar precisamente las imágenes de eso, pero no indagaron que había algo detrás de todo eso. No indagaron que detrás de las estrellas fueron grandes astrónomos. No astrólogos, no va a confundir la astronomía con la astrología. Fueron grandes astrónomos estos hombres, pero se quedaron embelesados con la belleza de la estrella, sin saber que detrás de esto había un poder grande. Mejor dicho, no quisieron comprender. Según Romanos capítulo 1, no quisieron comprender, porque dice que todo esto, su deidad, se hace claramente visible a través de las cosas creadas. Pero después dice, y como ellos no tomaron en cuenta a Dios, no quisieron tomar en cuenta a Dios, entonces ellos siguieron en su necio corazón. Y luego tenemos la revelación especial. La revelación especial es cuando Él se da a conocer su amor, da a conocer sus atributos, da a conocer su plan para el hombre en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y usa para ello, usa a los hombres. Cuando era un niño me recuerdo que un hermano dijo en una oportunidad: ustedes dicen que la Biblia es escrita por los hombres, dijo el hermano, el predicador. La Biblia es escrita por los hombres, refiriéndose a los inconversos que podrían argumentarle algo. Sí, dice, usted no nos creería si le decimos que fueron los monos quienes escribieron la Biblia. Y es un hecho, la Biblia fue escrita por los hombres.
pero es la revelación especial de Dios que Dios usó a los hombres. Y a partir de allí entramos a otra palabra. Y la primera palabra es la revelación. Esta palabra habíamos dicho que tiene la revelación general a través de la naturaleza y la revelación especial a través de la palabra de Dios. Y tenemos la otra palabra, es la inspiración. Le anoté esta definición también a usted. Y es la influencia sobrenatural de Dios, del Espíritu Santo, sobre los escritores bíblicos, que hizo que sus escritos fuesen un registro exacto de la revelación de Dios, y como resultado de lo cual lo que ellos escribieron es la palabra de Dios. Una vez más, es la influencia sobrenatural de Dios sobre los escritores bíblicos, que hizo que sus escritos fuesen un registro exacto de la revelación de Dios, y como resultado de lo cual lo que ellos escribieron es la palabra de Dios. Le quiero citar un ejemplo en cuanto a revelación. Ya estoy en la inspiración, pero le voy a dar un ejemplo de la revelación que ahorita el Señor me está concediendo. Hay datos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 dice que Dios hizo el cielo y la tierra, pero no había un testigo ocular semejante a nosotros, un hombre allí. Dice que Dios hizo el cielo y la tierra. Dice que estaba desordenada y vacía la tierra. Pero ¿cómo le hizo Moisés? A Moisés se le atribuye el libro de la autoría del libro de los Génesis, del libro del Génesis, o los principios. ¿Cómo le hizo Moisés para saber eso? Entonces tuvo que haber una revelación. Otro ejemplo. ¿Se recuerda usted en la agonía del Getsemaní? Se quedaron unos discípulos allá. El Señor llama a 3 de ellos, y a cierta distancia de un tiro de piedra, pero a cierta distancia, ciertos metros, el Señor se fue a orar. Aunado a eso, estos 3 discípulos toda esa hora estuvieron durmiendo. ¿Cómo sabían el evangelista Mateo, Marcos, Lucas, que registraron ese evento? ¿Cómo supieron ellos lo que estaba orando el Señor Jesucristo allí? Si ellos estaban durmiendo. Y algunos de ellos, Marcos no estaba ahí, Lucas tampoco, Mateo tampoco. Entonces hubo una revelación, pero a su vez una inspiración. En la inspiración, entonces, Dios está dirigiendo la mente de ellos. Pero hay algo tremendo, hay algo precioso. El Señor les deja su carácter. El Señor les dejó su personalidad. Lo que ya el Señor les había dado cuando ellos nacieron, ellos lo siguieron teniendo. De esa cuenta tenemos diferencia en el escrito de Pablo con el escrito de Pedro. El apóstol Pablo, un intelectual, la forma en que él escribía, y el apóstol Pedro de otra forma. Tengo algo anotado acá. La revelación tiene que ver con la comunicación de Dios con los seres humanos, y la inspiración tiene que ver con la comunicación entre estos y sus semejantes. Primera Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Como que ustedes siguen sin orar por mi letra. Entonces ustedes me responden como que ustedes siguen sin hacer caligrafía. Esta palabra inspirada, theopneustos, nos dicen, quiere decir exhalada, soplada, o el aliento de Dios.
es como que yo estoy haciendo esto, o hay un hálito, hay un aliento. Entonces Dios hace esto. Entre todas las teorías, yo me fui a investigar todas las teorías en cuanto a la inspiración. No le voy a dar todas las teorías, pero están estas. Y es la teoría de la inspiración dinámica, le llaman los estudiosos. El Espíritu Santo dirige los pensamientos y el autor describe en sus propias palabras esos eventos. Dios se da a conocer a él y el Espíritu Santo dirige los pensamientos de esta persona y esta persona los da a conocer. La siguiente palabra es la iluminación. Le voy a dar esta definición que anoté para la gloria del Señor. Es el acto por el cual Dios usa las escrituras para darse a conocer al hombre. Así de sencillo. Es el acto por el cual Dios usa las escrituras para darse a conocer al hombre. Necesitamos una iluminación de las Sagradas Escrituras. Leamos Efesios capítulo 1. Mire qué dice la palabra de Dios. El versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta palabra iluminación allí para que no piense que alumbrar es la palabra fotizo. Y quiere decir clarificar, aclarar. Emitir rayos, emitir brillo, brillar, sacar a luz, aclarar, alumbrar, resplandecer o alumbrar. Y dice que van a ser alumbrados los ojos. Ah, ya. Si yo tengo una nube en mi ojo, entonces ya con la iluminación se me va a aclarar y ya voy a leer bien. No se refiere a eso. Cuando están hablando de ojos, está hablando de ojos espirituales. Fíjense que nuestra alma, ayer estaba viendo una discusión allí que estaban teniendo unas personas allí, y dicen que el rico allá en el Hades, él tiene cuerpo, tiene ojos, tiene lengua, hay dedos. Entonces, ¿cómo es posible que ya esté allí? Un gran relajo que estaban haciendo estos individuos. Yo le quiero decir esto: todas las funciones de nuestro cuerpo, nuestra alma las tiene. Las funciones de mi cuerpo, mi alma las tiene. El ser interior las tiene. Yo puedo ver y mi alma puede ver. Yo puedo sentir y mi alma puede sentir. Yo puedo hablar, mi alma puede hablar. Yo puedo oír con estos oídos y mi alma también puede oír. Cuando se está refiriendo a los ojos, se está refiriendo a el espíritu, al área espiritual, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de esa comprensión. Aquí confirma el entendimiento todo nuestro ser interior. El entendimiento no solamente se refiere a nuestro cerebro, a nuestra mente, sino a la facultad de comprensión que nosotros podemos tener. Así es de que la iluminación es ese acto mediante el cual Dios clarifica su palabra, clarifica lo que ya reveló e inspiró de Él mismo.
para bien nuestro, porque vamos a aprender a amarle y temerle. Es que era que no le haya torcido en cuanto a su pensamiento. Dice, le voy a dar esto que anoté. La revelación tiene que ver con el contenido dado por Dios, lo que Dios decidió dar a conocer. La inspiración tiene que ver con el método para registrar y transmitir lo revelado, es decir, el método que Dios usó y es para que sea exacto lo que Él reveló. Las Sagradas Escrituras carecen de error. Por eso es que nosotros afirmamos de que la Biblia no se contradice. Y en sus escritos originales, y cuando decimos de que no carecen de error, no, voy a repetir otra vez porque no sé si me confundí hace rato donde dije carecen de error, no sé bien, pero no carecen de error. Y por eso decimos que la Biblia no se contradice. La Biblia decimos que es inerrante. Y cuando decimos que no carece de error, que es inerrante, que no se contradice a sí misma, lo decimos en sus escritos originales. Porque hay algo que sí es cierto. Las diversas traducciones, la persona que traduce tiene una labor grande y muy delicada, una labor tremenda, porque una palabra, ya sea que la tiene que incorporar en el otro idioma, ya sea que la tenga que interpretar, pero tiene que hacer eso. Pero además de esto, los copistas, hubieron muchos copistas que ellos fueron, mientras iban traduciendo o escribiendo o copiando esos escritos originales, muchos de ellos le agregaron al margen. No sé si usted tiene esa costumbre, yo tengo la costumbre de anotar al margen de mi Biblia algún pensamiento que yo encuentro de ese pasaje. Entonces tomaron eso y a muchos lo siguieron copiando con esa nota al margen. Entonces cuando decimos que es inerrante, que es exacto lo que Dios quiso dar a entender, de revelar, nos estamos refiriendo a los escritos originales. Entonces, la inspiración tiene que ver con el método para registrar y transmitir la revelación. La iluminación tiene que ver con la comprensión del significado de lo registrado, es decir, con la clarificación de la revelación escrita. Considerando esto, o habiendo dicho esto, todos somos iluminados por el Espíritu Santo para la comprensión de las Sagradas Escrituras. Los traductores, los que recibieron la palabra de Dios, todos hemos sido iluminados. Usted y yo, para recibir al Señor Jesucristo, necesitamos de una iluminación especial. Nosotros por sí mismos, aquí podía estar el predicador llorando y que es correcto, que está bien que lo haga y que pida al inconverso que venga a Cristo. Fuérzalos a entrar, dijo el Señor Jesucristo. Y pudo haber estado, y yo puedo llegar, y el predicador puede llegar a gritarle en sus oídos: por favor, entienda, comprenda que se va a ir al infierno, reciba a Cristo, y puede estar así. Pero si el Espíritu Santo no le ilumina, no le redarguye, no trabaja ahí en el inconverso, entonces nosotros necesitamos una revelación especial para venir al Señor Jesucristo, que se nos clarifique esto. Cuando nosotros, el Espíritu Santo, no estoy negando la responsabilidad humana, porque la responsabilidad humana también está, pero cuando nosotros, el Espíritu Santo llega a nosotros, nos quita la venda y nosotros vimos la hermosura de Dios, vimos su gloria, vimos cómo es Él, volteamos a vernos y vimos nuestra vileza, vimos nuestra pecaminosidad, de cómo nosotros nos encontramos, y vimos el infierno que ya estaba sobre nosotros también, la condenación de la ira de Dios sobre nosotros. Fue cuando corrimos a sus pies para implorar misericordia para el oportuno socorro. Entonces, todos nosotros hemos sido iluminados, pero no todos hemos sido inspirados. La inspiración, este acto soberano de Dios, solamente está con con los que escribieron. Y vamos a pasar a la segunda regla de interpretación.
1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 10 en adelante. Le quiero contar algo. En este estudio he llorado, he confesado, me he arrepentido y Dios quiera que ocurra con usted. Y este pasaje en particular, Señor, ¿cómo soy de verdad? ¿Cómo somos nosotros de verdad? Allí estaba, Señor. Si allí estaba. Y hasta allí el Señor me clarifica esto. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los santos. Aquí tenemos algunos personajes claves. Aquí tenemos los profetas. Los apóstoles. Los santos. El Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, y tenemos también ahí, si quiere, no lo vamos a analizar, si quiere usted lo lee. Ahí tenemos los profetas, tanto del Antiguo Testamento. Dice, los profetas que profetizaron acerca de esta gracia destinada a vosotros. Los profetas. Después nos dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento, para nosotros. Y después nos sigue diciendo, para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, los santos. También en el versículo 10 dice, destinada a vosotros, o sea, los santos. Después tenemos el Espíritu de Cristo, el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Está el Espíritu de Cristo, también llamado Espíritu Santo. Después tenemos a Cristo Jesús, y de último, como espectadores, tenemos a los ángeles. Quien estuvo en todo este proceso Él estuvo allí administrando todo, Él estuvo allí vigilante, Él estuvo allí viendo cómo estaba sucediendo todo eso, porque ellos dicen, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. O sea, el Espíritu Santo era el que iba indicando, les iba guiando, les estaba dictando. Por eso vemos que Daniel estudiaba a Jeremías, estudiaba los escritos de Jeremías, estudiaban la Torá, debían de estudiar la Torá. Ellos estudiaban los escritos de los profetas que ya habían estado antes que ellos, así de que ellos estudiaban esto. Y estos son los personajes que aparecen en todo esto. Así es de que cuando usted oiga a un predicador, o usted mismo, y usted está predicando y siente que sobre usted está lloviendo las palabras, y usted solamente toma una palabra y se las tira a los inconversos, se las tira a los hermanos y recibe palabras, no sé si alguien se ha sentido así, yo a veces siento que así es, se las tira a los hermanos, al auditorio, a los oyentes.
no va usted a decir, este hermano bien inspirado de verdad. No va usted a decir eso. ¿Sí? No va a decir eso. Es iluminación. Ha sido iluminado por el Señor a través de la palabra de Dios. Pasemos a nuestra otra regla de interpretación. Entonces la Biblia es la revelación de Dios completa y necesaria para nosotros los hombres, para amarle y temerle. Ya no espere usted más revelación. Ya no necesitamos otra revelación. Fue alguien que dijo, un puritano dijo en una oportunidad, si tu revelación no está en la Biblia, no me interesa. Si tu revelación está en la Biblia, ¿para qué la quiero? Porque ya está en la Biblia. Si tu revelación no está en la Biblia o contradice la misma Biblia, no me interesa verla. Si tu revelación sí está en la Biblia, no va a haber nada que va a apoyar. La Biblia va a apoyar mi conducta. Lo que estamos llamados nosotros es a buscar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, a cumplirla, a obedecerla y después a enseñarla. A eso estamos llamados. Así de que tenga cuidado. Hace 8 días le decía a los que estuvieron, tengan cuidado cuando venga alguien que se le prenda el foco del discernimiento aún más, a todo su extremo. Cuando oiga esta palabra, te voy a decir una palabra profética. Tenga cuidado. Y ahí que se le prenda más el foco del discernimiento espiritual. Te voy a dar una palabra apostólica. Tenga mucho cuidado, porque en esos grupos, cuando ellos están ahí, tienen la autoridad. A este hombre lo tienen con tal autoridad que lo que él dice, eso es. Tengan cuidado cuando dice, el Señor me reveló. Ya que estamos aquí, le voy a dar un ejemplo. Efesios. Este hombre se cruzó la barda con este pasaje. Dice Efesios 3:20. Se vale reírse, si quiere se ríe usted. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y cierto predicadorcito de aquí de Guatemala, tristemente, dijo lo siguiente: Dios no puede moverse, no puede hacer algo si tú no le has dicho qué es lo que va a hacer. Y sacó ejemplos. Muy bonito suena, porque soy yo quien manipula a Dios. Soy yo quien le dice a Dios qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Y el ejemplo que sacó fue, ¿te recuerdas el ciego? Y le pregunta a Jesús al ciego y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y entonces el ciego que recobre la vista, y solamente cuando él dijo que recobrara la vista, él le indicó, entonces Dios le dio la vista, el Señor Jesús le dio la vista. Qué bonita esa interpretación. De verdad, para la carne, para el ego, yo manipulo a Dios y yo le dicto a Dios qué es lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer. Dios no hace algo si tú no le dices que lo haga y cómo lo va a hacer. Y este es de aquellos que hablan del poder de la palabra hablada. Lo que tú dices, eso se hace. No digas maldición, porque si no, eso viene a tu vida. Di bendición. Yo siempre digo bendición, dicen ellos. Y dice, ¿y dónde se está basando? Cuando dice, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros tenemos un poder y nosotros tenemos la facultad de decirle a Dios lo que va a hacer. Pero si hacemos un estudio de ese pasaje, si vamos a ver, no se está refiriendo a nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder. En mí solo ha habido la facultad de deshonrar el nombre de Dios, de manchar su santo y glorioso nombre. Y yo tengo la honra de llevar su apellido, soy cristiano.
Pero aún así, mis amados hermanos, en mi carnalidad todavía deshonro su bendito nombre. Todavía mi proceso de santificación va muy lento. Entonces, ¿qué facultad tengo yo? El poder que actúa en nosotros se refiere al poder de Dios. El miércoles lo estábamos viendo. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo que actúa en nuestra transformación. Prueba de ello, Efesios capítulo 1, versículo 19. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Pero además de eso, conecte con Romanos 8:11, que se está refiriendo al Espíritu Santo, quien trabaja activamente en nosotros. ¿Se da cuenta usted entonces? Y él lo que dijo es, el Señor me reveló. Eso es lo que yo le quería señalar. Este hombre dijo, el Señor me reveló, basado en este pasaje, que nosotros tenemos un poder. Y toda la barbaridad y sarta de aberraciones que empezó él a mencionar. Regla número 2. Se debe interpretar las Escrituras usando el lenguaje se debe interpretar las Sagradas Escrituras usando el lenguaje sencillo o la sencillez del lenguaje, es decir, el sentido literal. Cuando usted recibe una carta o recibíamos una carta por el correo, ahora ustedes jóvenes reciben, pues ya no es email, porque yo creo que si menciono email ya me quedé bastante lejos de ustedes. Ahora es el Facebook. No me va a decir que ya cambiaron, ya no es Facebook, por el amor de Dios. Acépteme el Facebook nada más. Pues cuando viene su amiguita desde su BlackBerry o y le pone, nos vemos a las 5:15 en el centro comercial frente a Mac, pero no vayas a ser tortuga, TQM. Ustedes se han inventado ustedes unas claves. Cuando usted lee eso en el Face, ay, sí, Marguita me dijo que nos encontramos. Usted va y dice, ¿qué quiso decir? ¿Qué figura retórica usó? Usted no llega a eso. Usted sencillamente lee el texto, sí, pues, y empieza usted. ¿Qué quiso decir con tortuga? Que no va a ser tortuga. Que no use el disfraz de tortuga, mejor uso el disfraz de abejita. ¿Verdad que no? Usted llega y dice, quiere que nos veamos frente a Mac, o sea, al restaurante de McDonald's, que no vaya a llegar tarde, que no me vaya a atrasar, que me apure con eso de la tortuga, y TQM, que me quiere mucho. Si es su novia, pues se puso feliz usted, ¿verdad que sí? Y no vamos buscando nosotros qué quiso decir. De la misma forma, la palabra de Dios. En la palabra de Dios, hermanos amados, ¿qué quiso decir el escritor? Y vamos nosotros a ella y vamos a empezar a leer literalmente. Y vamos a utilizar las figuras. Vamos a utilizar el lenguaje sencillo. A esto se refiere. Vamos a utilizar el lenguaje sencillo a menos que haya alguna figura retórica, al menos que haya alguna figura, una expresión figurada que claramente lo dice también, se denota. Le voy a poner un ejemplo. Evangelio según Juan capítulo 3. Dice el Evangelio según Juan capítulo 3, leamos desde el versículo 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a usar el lenguaje literal. Versículo 1 y 2 es lenguaje literal. ¿Por qué nos vamos a quebrar la cabeza? ¿Qué significa la noche?
¿por qué la noche? Y la noche, el simbolismo de la noche, está bien. Hay algunos que dicen, la noche simboliza, ¿por qué Nicodemo llegó al Señor Jesús de noche? Porque es que la oscuridad de su corazón, las tinieblas de su corazón. Sí, es cierto, Nicodemo estaba en tinieblas. Algunos también han dicho, la noche se refiere a la apostasía. Pues está bien, la noche se refiere a la apostasía, de acuerdo, la oscuridad. Y hay algunos otros que han dicho, Nicodemo prefirió llegar de noche para no ser visto de los judíos y perder el prestigio que tenía dentro de la sociedad. Esta es otra opción. Pero ya después centrarnos solo en eso, centrarnos solo en que la oscuridad de Nicodemo, si usted lo va a mencionar en algún momento en el púlpito, pues hágalo, pero por el amor de Dios no alegorice demasiado. Eso se llama alegorizar, empezar a sacar qué pudo haber sido, por qué de noche, y solo centrarme en, imagínese usted, todo el mensaje solo la noche en que Nicodemo llegó. Lo más probable sea la tercera que le di, pero el texto tampoco nos lo dice. Lo más probable es que sea la tercera. Nicodemo por temor a los judíos y perder el prestigio de los judíos. Pero tampoco digo que así es. ¿Por qué? Porque el texto no nos lo dice. Pero al llegar al versículo 3, claramente se nota de que hay algo figurado. Ya cuando dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, y más adelante no puede entrar en el reino de los cielos. Claramente se nota de que allí está hablando el Señor de una forma figurada. Ya está utilizando, dentro de su lenguaje, está utilizando una figura. Usted iba bien en el mensaje que le envió su amiguita, donde le dijo, nos vemos a las 5:15 frente a Mac, no vayas a ser tortuga. Ya el no vayas a ser tortuga ya es una expresión figurada que utilizó su amiguita, pero usted claramente lo entendió y usted lo leyó de esa forma. Pasemos a otra regla, si quiero adelantar. Entonces tenemos que ser literales cuando debemos de ser literales, ¿sí? Tenemos que ser literales cuando debemos ser literales. Por ejemplo, ¿qué quiso decir el Señor o qué significa arrepentíos y convertíos? Que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, el texto lo dice. ¿Qué quiere decir cuando nos dice que debemos bautizarnos? Que nos bauticemos, así. Entonces, ¿por qué no nos bautizamos? ¿Cuántos están aquí que no se han bautizado? ¿Hemos entendido ¿se entiende? ¿Es claro? Sí, es claro. Entonces, ¿por qué no lo hemos hecho? Arrepentidos. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Sí? ¿Verdad que se entiende? La palabra de Dios es entendible. La tercera regla de interpretación: se debe reconocer que hablando en términos generales solo hay una interpretación. Se debe reconocer que hablando en términos generales solo hay una interpretación para cada pasaje. La aplicación sí puede ser variada. La aplicación puede ser variada. Así es de que cuando usted llegue a la palabra de Dios, usted llegue, no llegue usted con la pregunta, ¿qué significa para mí? No. ¿Qué quiso Dios decir? ¿Qué es lo que Dios quiso decir? ¿Qué es lo que el escritor quiso decir a la audiencia original? ¿Y qué fue lo que la audiencia entendió de eso? Cuando nosotros nos acercamos a eso, ¿qué fue lo que Dios quiso decir? ¿Y qué fue lo que ellos entendieron según su modo de vida, su cultura, el tiempo, su ubicación geográfica incluso? ¿Qué quiso dar a entender? ¿Qué fue lo que ellos entendieron? Ya a partir de allí
ya empieza una aplicación y vemos las similitudes nuestras, a nuestra audiencia y a nosotros, vemos nuestras similitudes y allí es donde aplicamos la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Filipenses, capítulo 4 y versículo 13. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fui con mi esposa y le pregunté a mi esposa: para usted, ¿qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ella me dijo lo siguiente: todo lo que yo vaya a hacer, el Señor me dará la energía. El todo significa la vida, el estudio, emprender un negocio, etc. Para ella, eso significa. Le pregunté a mis dos hijos y también a una amiguita de mis hijos, y casi los tres se relacionaron en lo mismo. Cuando yo tengo miedo de ir a un lugar oscuro, voy a ir porque Jesús está conmigo. Y el ejemplo, el lugar oscuro es el baño. Cuando yo quiero ir al baño y está oscuro, yo voy porque Jesús está conmigo. Entonces, para estos niños, se da cuenta usted como un humano y como un niño. Para un humano, para él, y para los niños, para él. Para el futbolista puede ser: sí, muchachos, vamos a ganar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para el boxeador puede decir: sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tanto quitar como dar. Y así sucesivamente, todo lo puedo en Cristo. El negociante puede decir: es que si yo voy a emprender ese negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo? ¿Y qué entendieron los hermanos de Filipos acerca de esto? Y eso, mis amados hermanos, aquí se puede aplicar una regla que se llama la regla del contexto. Leamos desde el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se está refiriendo? ¿A poner un negocio? ¿Se está refiriendo a ir al baño en la noche y tener miedo? Se está refiriendo, como decía mi esposa, al estudio. Dios me da la energía para el estudio. Se está refiriendo a situaciones de pobreza y de riqueza, de necesidad y de satisfacción. Y podríamos decir incluso de cárcel o de libertad. Cuando los hermanos enviaban ayudas, él era un misionero, ¿se recuerdan? Y los enviaban ayuda, y había veces que los hermanos no enviaban la ayuda. Entonces el apóstol Pablo dice: yo estoy satisfecho. La centralidad es: yo estoy satisfecho con lo que me sucede. Sé estar en abundancia, sé estar en escasez. Ahora, la aplicación puede ser variada. Hay estrechez en nosotros, hay tribulaciones, hay pobreza. Hermanos amados, podemos tener, pero nosotros podemos falta de empleo, pero sigamos adelante, seamos fieles, nuestra fidelidad al Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otro ejemplo, y es el de Lucas 13, 23 al 24. Solo se lo voy a mencionar. Entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta angosta. Y fíjese que hubo un predicador guatemalteco. Me estoy reservando ahora los nombres, yo siempre señalo estos falsos, pero estoy reservando los nombres. Este predicador dijo: entrad por la puerta estrecha. Usted puede buscarlo en YouTube.
y dice que, él dice, bueno, la puerta estrecha son oportunidades. Hay oportunidades grandes y hay oportunidades pequeñas. Y entonces dice él, y sacó a 8 personas. Imagínate, dice, nosotros tenemos 8 personas acá. Y estas 8 queremos entrar por nuestra oportunidad. Pero en realidad no podemos, si la oportunidad es grande, los 8 podemos entrar bien. Pero si la oportunidad es pequeña, entonces imagínate, se reduce nada más y solamente 4 podemos pasar. Entonces hacen fila de 4. El mismo predicador hace. Después dice, pero imagínate que la puerta, en realidad la oportunidad es más pequeña y solo caben 2 personas ahí. Entonces ya solamente 2, ya la oportunidad de llegar, dice él. Imagínate que solamente una persona nada más entre y esa persona es la que entra y a mí, me cuesta. Ahí se aplica, dice él, la paciencia, etc. Eso lo dice justo en el minuto 11 de su predicación. Cuando él anunció que era la puerta estrecha, cuando se anunció el título ahí, bueno, por fin voy a escuchar a don Cachito predicar el evangelio. Dije, por fin va a predicar el evangelio. Mire, va a perder su tiempo ir a ver esa predicación, pero para que vea que sí le estoy hablando la verdad, vaya a ver. Cash Luna y su interpretación de la puerta angosta. Búsquela de esa forma. Y fíjese que de eso. Pero si vamos a ver el texto, vamos a ver el contexto, pero para él es mi interpretación y yo le doy la aplicación y mi interpretación. Pero si vamos a ver el contexto y vamos a ver pasajes paralelos, ¿a qué se refiere Mateo? ¿A qué se refiere Lucas? Y vamos a ver que se refiere a la conversión. Se refiere al llamamiento del Señor. Así es de que no podemos llegar. Todo texto tiene una interpretación que es el sentido que Dios